Hola, buenos días a todos, todas. Buenos días. Muchas gracias por estar acá. Antes que nada, muchas gracias, maestros. Es una alegría estar acá. Ustedes son como que inspiraciones para todos los teatreros en Brasil, por su producción artística, por su calidad pedagógica, por su capacidad de investigación y por su capacidad de articulación de diferentes mundos. Entonces, muchas gracias por estar acá. Como pueden ver, yo no hablo español. Voy a hacer mi mejor. Yo hablo un poco de portugués con acento español para que puedan comprender, pero mi raciocinio todo es portugués. Entonces, si algo no está claro, si no estoy siendo claro suficiente, por favor, hay que decirme, ¿sí? Muy bien. Voy a hablar un poco de la danza Butto, que es una danza que fue creada en Japón desde 1959, y después podemos empezar una conversación. Solo para que podamos empezar de algo, voy a compartir un video de una compañía llamada Sankei-juku, que es como la más famosa, creo que en el mundo occidental, de la danza Butto. Su creador, que es Ushio Magatsu, murió a 2 años atrás, y voy a compartir este video, 2 cortos, muy cortos videos, solo para que podamos empezar, ¿sí?
invierno. Es una obra que se llama Kagemi, que estuve en Brasil como que 10 años atrás. Esta es una compañía muy famosa, muy conocida en el mundo occidental. Incluso sus producciones tienen su estreno en París. Y parte significativa de su financiamiento viene desde el extranjero, no desde Japón. Entonces, yo compartí estos vídeos porque esta compañía como que nos presenta imágenes que nosotros en esta parte del mundo conocemos como la danza Butto. Esto, como los cuerpos en blanco, cabezas sin pelos, movimientos muy lentos, y el abordaje de temas como mucho abiertos, muchas veces conectados con temas esotéricos, con el budismo y todo esto. Entonces, la danza Butto en el occidente está conocida como así. Esta es la forma que el occidente conoce la danza Butto. Incluso la conexión que el occidente hace entre esta forma, sin pelos, sin cabellos, cuerpo en blanco, y los eventos de las bombas atómicas, fue producido por cuenta de imágenes como estas. Y esta relación entre las bombas y estos cuerpos son una creación francesa, no es una creación japonesa. Lo que se pasó fue que en 1978 hubo lo que se consideró en la historiografía la primera presentación de la danza Butto en París, en Francia, y más en el occidente. En verdad esto no es factual, porque hubo otras funciones, otras obras antes, en Túnez, en Nueva York, en Londres, pero en el cartel está escrito primera vez en el occidente. Esto fue lo suficiente para crear una historia de la danza Butto afuera de Japón. Y los periodistas franceses, cuando vieron imágenes como esta, de los cuerpos pintados en blanco y sin pelo y todo esto, hicieron esa conexión entre la danza Butto y las bombas atómicas. Pero no hay nada que está registrado en el principio de la danza Butto que haga esta conexión. Entonces, a mí me gustaría hoy hablar un poco de los orígenes de la danza Butto, para que podamos ampliar un poco nuestro imaginario sobre esta danza y sobre esa danza en el contexto japonés. Una información más antes de empezar a hablar de la historia es que muchas veces desde afuera de Japón imaginamos que la danza Butto es una danza muy tradicional, como el teatro No o como el kabuki, por ejemplo. Pero esto no es verdad. La danza Butto fue creada, como los dije, desde 1959 y es una manifestación de vanguardia, de ruptura, no de manutención de tradición. Para que se tenga una idea, el teatro No es del siglo XIV y se ha mantenido más o menos de la misma forma. Yo creo que es el teatro más antiguo que se practica en el mundo, más o menos de la misma manera. Y el teatro kabuki es del siglo XVII. Entonces, esas son dos manifestaciones japonesas que están muy conectadas con la identidad japonesa y que también tienen todo el soporte de financiamiento público para esto, que es diferente de la danza Butto. Yo fui a estudiar danza Butto en Japón como que 12 años atrás con Yoshito Ono, que es el hijo de Kazuo Ono, que es como muy célebre en el mundo. Y ni una persona en la vicinanza, en los alrededores del estudio Kazuo Ono, conocía a Kazuo Ono. Entonces hay como una
una contradicción, que la danza Buto es muy famosa en el mundo occidental, pero no les gusta, los japoneses, a ellos no les gusta la danza Buto muchas veces. Entonces es como muy particular esta situación, ¿sí? Muy bien, ¿y por qué? Porque la danza Buto es una danza de contestación, muy difícil de ser absorbida. Y ahí hay una otra contradicción, que para nosotros occidentales muchas veces vemos imágenes como Sankai-juku y creemos que la danza Buto es muy amable, es muy dócil, pero en sus orígenes no. Muy bien, entonces un poquito a recordar el contexto. Japón es un conjunto de illas, una geografía muy particular. Justamente por esto, en su historia hubo muchos momentos de cerrar las relaciones con el exterior. Esto como proposición del imperio mismo, ¿sí? Entonces, muchas veces, siempre difícil de accesar geográficamente este territorio, pero también muchas veces se han cerrado los puertos, las relaciones internacionales y todo esto. Pero en el fin del siglo XIX, para el principio del siglo XX, es lo que se considera en Japón la era Meiji, y hubo una gran abertura del Japón para el exterior. Entonces, mucho comercio, misiones de artistas, estudiantes japoneses a universidades y instituciones europeas. El Teatro Imperial de Tokio como que abrió una residencia como esto para un artista italiano, para introducir la danza clásica occidental en Japón, y ahí se aproximaron muchos bailarines, y algunos de ellos que estaban interesados no solo en la danza clásica occidental, pero también en una danza de un paisaje interior, una danza como una danza poema, se decía esto. Entonces, claro, había como muchos conflictos también entre la introducción de la danza occidental y deseos de expresión japoneses. Pero también estos artistas en algún momento pueden salir del Teatro Imperial de Tokio y van a la Europa para giras y conocen la danza expresionista alemán, y cuando vuelven al Japón pueden trabajar con otros artistas, abrir pequeñas escuelas como estas en que estamos. Y también es la llegada del teatro dramático occidental en Japón. Entonces los artistas japoneses empiezan a crear como intentar traducir, por ejemplo, piezas de Chekhov para el universo japonés, empiezan a escribir teatro dramático con temas japoneses. También hacen una cosa que es como que copiar encenaciones occidentales. Los japoneses hacen eso mucho, porque es como un modo de crear, es copiar. Es muy importante para los japoneses como manera de entender la creación. Y hacen cosas como estas. Entonces hay un flujo de informaciones entre Japón y el mundo occidental, especialmente Europa, y se cambian muchas cosas en el principio del siglo XX en Japón. El país se cambia más urbano, y se puede decir un poco de desarrollo capitalista que se empieza a hacer más fuertemente en este momento. Muy bien, después todos nosotros sabemos que en la mitad del siglo XX tenemos la Segunda Guerra Mundial, sí, y Japón es como que muy importante en ese proceso. Primero porque la guerra se empieza claramente con impulso por ataques japoneses, hay que se recordar de esto, y porque el Japón estaba junto con Alemania e Italia luchando contra los aliados. Decimos en portugués aliados, no sé cómo decir. Aliados. Sí. Gracias. Muy bien. Y claro, tenemos ahí
un fenómeno muy traumático para la humanidad, que son el fenómeno de las dos bombas atómicas, Hiroshima y Nagasaki, que estaban ahí, en ese momento. Pero, desde mi punto de vista, tan importante cuanto el trauma de las bombas para el pueblo japonés es el trauma de lo que se sucedió al fin de la guerra. Esto es muy importante desde mi punto de vista, principalmente si estoy hablando de la danza Buto. Entonces, al fin de la guerra, por 7 años, Japón tuvo una administración de los Estados Unidos. No sé si todos saben de eso. Entonces, hubo un general estadounidense que ocupó Japón y fue responsable por la administración de Japón. Y ahí hay una paradoja muy fuerte. Porque vea, lo enemigo a quien bombardeó el Japón con 2 bombas atómicas, eso no hay nada parecido con esto en la historia de la humanidad. Este enemigo estaba ahí ocupando y diciendo a los japoneses qué hacer. Entonces, claro, está un poco desconfortable, sí, desde un punto de vista, pero desde otro punto de vista, el desarrollo económico de Japón fue muy fuerte, muy fuerte. Casi como lo que vemos China hoy, como que muy rápidamente Japón se tornó una potencia económica global, muy rápidamente. Y esto también porque estaba con la administración americana. Entonces, ¿cómo lidiar, cómo manejar este contexto? Muy difícil. Una cosa antes es que cuando tenemos los eventos de la bomba, el emperador va en el radio en Japón y se manifiesta a los japoneses para decir: perdimos la guerra. Este es un momento que puede parecer banal, pero no, porque hay que entender que incluso hoy, para los japoneses, la origen de Japón es narrada en términos míticos. Entonces es como que esa parte de los dioses cayó en el mar y desde ahí se creó el territorio japonés, y también como que veniendo de los dioses se creó el cuerpo del emperador, y desde el cuerpo del emperador se creó el pueblo japonés. Esto es una cosa. Entonces, darse cuenta que el pueblo japonés se ve muy fácilmente colectivamente, porque desde sus orígenes se ve como un cuerpo social muy coheso. Y además, como desde la era Meiji, del siglo XIX para el siglo XX, se ha creado como que la imaginación del pueblo, del nacionalismo japonés como un valor muy importante para desarrollar el país. Entonces, se cuenta del significado de la guerra en Japón, porque tenemos una aproximación de valores religiosos, míticos, con la figura del emperador. Tenemos un estímulo al nacionalismo, y tenemos la militarización del Estado como un valor de desarrollo del país. Yo algo que quiero decir esto muchas veces, siempre que estoy hablando de la danza Buto, especialmente porque en mi país muchas veces hay como que una aproximación de cosas como estas, de militarización del Estado,
de aproximación de valores religiosos y valores de un Estado que debería ser laico, y la expresión del nacionalismo. Y podemos decir que en Japón esto empujó este pueblo a una guerra y a 2 bombas atómicas. Y después, entonces, cuando el emperador se manifiesta al pueblo japonés para decir perdimos la guerra, es como decir un pueblo muy especial que nunca ha perdido una guerra, perdió. Hay un escritor japonés que se llama Kenzaburo Oe, que es muy bueno, y que escribió un artículo en Nueva York, y su texto decía: esta fue la vez en que el emperador habló con voz humana. Esta fue la vez que el emperador habló con voz humana. Entonces, tan importante cuanto el trauma de las bombas es el trauma del colapso del cuerpo social. Esto es muy, muy importante para comprender la danza Buto. ¿Sí? Y después de esto, la ocupación de los Estados Unidos y la llegada del capitalismo occidental con la fuerza para construir el Japón que conocemos hoy, muy urbanizado, con las luces de neón, con mucho comercio y con una capacidad de interferencia en la vida global, y sobre todo en Asia. Esto es muy importante, porque Japón se convirtió en este momento como que un case bien sucedido del capitalismo en Asia. Esto era muy importante al fin de la Segunda Guerra Mundial para el Occidente, porque hay que recordar que ahí había naciones comunistas como China. Entonces, los Estados Unidos estaban también creando una nueva nación, Japón, porque necesitaba estar ahí para tener su zona de influencia. Y hay que darse cuenta que incluso hoy esto se da, no sé si se saben, pero hay como que conflictos hoy entre China y Japón, y una parte de eso se da porque Japón también tiene muchas relaciones con los Estados Unidos, incluso hoy. Muy bien. Y para darse cuenta de lo que hablo, en 1964, Japón, Tokio, estaba seriando los Juegos Olímpicos. Entonces, eso es 14 años después de la bomba, Japón es capaz de organizar un evento mundial. Incluso en este caso, con el fuego de los Juegos, estaba un niño que había nacido en Hiroshima, hablamos de Hiroshima, japonés y portugués, Hiroshima, en el día de la bomba. Entonces había ahí como que una narrativa, un discurso de que habíamos subrayado el pasado, estábamos más allá del trauma. ¿Sí? Este es el contexto de capitalismo y de influencias occidentales en Japón en este momento. Como reacción a esto, muchos artistas japoneses estaban muy radicales. Entonces, por ejemplo, había como que artistas plásticos que decían: muy bien, entonces están interesados en dinero, entonces voy a crear dinero. Entonces había performances en que un artista japonés imprimía dinero en los límites entre la acción estética y el crimen. Decía en los de la maestría que había un artista japonés que creó una exposición con partes de cuerpos humanos
como que a dialogar con Duchamp, porque decía, en un contexto de guerra, de bombas atómicas, de radiación, y después de capitalismo en que todo se convierte en productos, lo más inútil es el cuerpo humano. Entonces, el ambiente es muy radical para los artistas. Y había también, por ejemplo, como un grupo que se llamaba Good Time, que creaba como happenings para que sus obras fueran producidas con gran comprometimiento del cuerpo. Entonces no estaba interesado solo en tener obras prontas, pero también en el proceso de creación con el movimiento del cuerpo. Y en el teatro nosotros tenemos un ambiente también muy radical, y había artistas que crearon en sitios como este, que están acá, que no son propiamente como un teatro oficial del gobierno, esto todo, no, son casas, galpones adaptados para la creación artística. Y se creaba ahí el teatro Angura. El teatro Angura, como porque los japoneses tienden a traducir palabras en inglés para los japoneses, entonces underground se convirtió en Angura. Sí, teatro Angura. Artistas, por ejemplo, que después se quedaron muy famosos, como Tadashi Suzuki, estaban ahí en este tipo de teatro, en el teatro Angura. Y era un teatro de mucha valorización del cuerpo, un teatro en que el texto hace convertir en cuerpo, y claro, un teatro que encuentra el capitalismo con esta radicalidad de los artistas experimentales. ¿Sí? Muy bien, y en este contexto yo decía que en el principios del siglo XX muchos artistas viajaron a Europa y volvieron después y crearon estudios de todo esto, y ahí también se diseminaba la idea de otras danzas otras, más allá de la danza clásica occidental. Muy bien. En este contexto hay un artista que se llama Tatsumi Hijikata. Tatsumi Hijikata. Él tenía 13 años durante la guerra, entonces por eso no fue al combate, pero trabajó para producir armas y cosas como estas, que eran los trabajos que se tenían en este momento en Japón. Un hombre muy pobre, que vivía en el norte de Japón, muy frío, muy frío, que intentó estudiar danza. Sus hermanos fueron muertos en la guerra. Intentó estudiar danza, intentó viajar a Tokio por 2 veces, vivió en la calle porque no tenía dinero, plata para vivir. Y un hombre muy radical. Y que en 1959 presentó por primera vez aquí la obra que la historiografía registró como la primera obra de la danza Butto. En esta obra de 15 minutos, porque fue presentada en un festival de danza, la obra se llamaba Kinjiki, que es como colores prohibidas. Fue inspirada en una obra literaria, y había ello, Hijikata, y Yoshito Ono, el hijo de Kazuo Ono. El hijo tenía como que 17 años en este momento, y la obra era muy simple, no hay videos de ella, pero lo que se dice es que el Yoshito Ono estaba en el centro del escenario, como con la luz así, y en la penumbra del escenario estaba Tatsumi Hijikata moviéndose con una gallina,
en su brazo, los dos semidesnudos y esto, todo lo que se sabe es esto. Esta manifestación muy corta de 15 minutos creó como que un avalo sísmico en la danza japonesa, porque estaban en los límites del tabú. Porque vean, los hombres con poca ropa, como tema la homosexualidad, una gallina. Encuentra otros espectáculos de danza clásica que son muy luminosos, con movimientos muy claros, etc. Todo esto. Entonces, Hijikata y Yoshito Ono fueron como que expulsos de la Asociación de Danza Japonesa. Sí. Y él empezó a hacer algunas experimentaciones por ahí. Y empezó a desarrollar lo que fue conocida como la danza Butto. Este nombre, danza Butto, fue posterior. Las experimentaciones de ellos se daban en galpones, pero también en las calles. Esto es una cosa importante, para ellos no había diferencia ninguna entre un palco, un escenario oficial, pero también las calles o incluso los cabarets. Estaba todo igual, no había una jerarquía entre ellos. Y en algún momento se creó la compañía Ankoko Butto Ha. Entonces, la traducción de Butto es más o menos como danza. Se puede traducir de muchas maneras, pero una es danza. Ha es compañía o colectivo, grupo. Y Ankoko, trevas, sombras. Entonces, es como la compañía de la danza de las trevas. Lo que ellos estaban intentando hacer en ese momento es encontrar una danza que fuera de encuentro, al revés de la sociedad. Entonces, a la sociedad, a ella, le gustaría ver una danza de belleza, de claridad, de movimientos limpios. Entonces, vamos a hacer el contrario. Entonces, no hay movimientos rectos, hay, al contrario, torsiones. No hay luminosidad, hay trevas. Entonces, encontrar posiciones en el cuerpo en que se produce sombras sobre sí mismo. Y si lo bailarín clásico va al aire, nosotros hacemos al revés y vamos al suelo. Yo estoy diciendo esto como principios de trabajo, pero no había en este momento, y nunca hubo en la danza Butto, un cómo hacer. No hay un repertorio de movimientos, no hay nada como esto de cómo hacer. Hay solo cosas como estas, que son muy políticas, y más que crear una nueva poética, a mí me parece que estamos buscando un nuevo cuerpo. Entonces, Hijikata escribió mucho en su vida, y su primer manifiesto decía alguna cosa más o menos así: para una sociedad orientada a la productividad, el uso despropositado del cuerpo, que llamo danza, es tabú. Voy a repetir, ¿sí? Incluso porque mi español es terrible. Para una sociedad orientada a la productividad, el uso despropositado del cuerpo es tabú. ¿Despropositado sería qué? Despropositado es sin utilidad. Sin propósito. Sin propósito. Sí, Sin propósito. Sí. Sin propósito. Esto, entonces, para una sociedad orientada a la productividad, el uso sin propósito del cuerpo es tabú.
¿Sí? Sí, sí. Entonces, lo que él veía es que el cuerpo estaba todo orientado al capitalismo, todo orientado a producir. Y para ello, ¿cómo encontrar un cuerpo que no está orientado a producir? Entonces, él decía que esto se podía encontrar en las fiestas, en los rituales y en el campo de la sexualidad. El capitalismo es tan rápido que yo tengo dudas si hoy es posible que las fiestas, los rituales y la sexualidad están libres del capitalismo y de la productividad. Tengo dudas. Pero en aquel momento él intentaba encontrar un otro cuerpo por esto. Entonces, eso lo llevó, por ejemplo, a encontrar estos movimientos muy lentos. Porque si en el capitalismo la productividad exige cuerpos prontos, voy a hacer lo opuesto. Un cuerpo que no produce, que no realiza nada. Incluso muchas veces un cuerpo que no significa. Yo tengo, por ejemplo, un reloj que yo uso y siempre que lo uso me pongo a pensar, yo estoy produciendo datos para el capitalismo incluso cuando estoy durmiendo. Es muy, muy, muy loco para entender nuestro contexto y el contexto de origen de la danza Butoh. Muy bien, solo para que puedan ver, esto un poquito más largo el video, son 10 minutos, pero yo creo que es muy bonito para ver Hijikata a bailar, ¿sí? Entonces voy a compartir un video, su performance se llama Una Niña, ¿sí? Y vamos.
perturbador ver esto. Y su espectáculo más famoso se llamaba La Revuelta en la Carnalidad. Entonces, como encontrar una revuelta, encuentra la sociedad que habita mi propio cuerpo. Entonces, muchas veces encuentra su propio cuerpo. ¿Revuelta? Que es muy duro. ¿Perdón? ¿Qué sería revuelta? Revuelta, no sé. La revolución. Así Sí, como la revolución. La rebelión. Gracias, rebelión. La rebelión En- la rebelión en la carnalidad. Un minuto. Rebelión en su carnalidad. La rebelión en la carnalidad. La rebelión en carne. Ah, Es lo que decía. La rebelión en carne. Alguna cosa así. Muy bien. Pero este señor, en un dado momento, se encontró con Kazuono. Kazuono fuera soldado, luchó en la guerra. Y empezó su estreno profesional, tenía 46 años. Entonces ya no era muy joven, ¿sí? Y cuando tenía 70 años, 71 probablemente, creó un espectáculo que quedó famoso mundialmente, que se llamaba La Argentina. En esta obra, él intentó homenajear, hacer un homenaje a una danzarina que él había visto en el Teatro Imperial de Tokio en el principio del siglo XX. Pero Kazuono, las contradicciones de todo, era un hombre cristiano. Entonces su abordaje de la danza Buto es muy diferente de Tatsumi Hijikata. Muy diferente. Entonces, en cuanto Hijikata intentaba revoltarse contra su propio cuerpo, intentaba una rebelión, encuentra su cuerpo. Kazuono parecía que intentaba danzar la gratitud por todo, la humanidad, la existencia de la silla, del organizador, de los animales, de todo. Entonces, son muy diferentes. Y decimos que como que Kazuono es el sol de la danza Buto y Tatsumi Hijikata es la luna de la danza Buto. Ellos trabajaron juntos en Adivinando la Argentina. Son muy diferentes, pero hay alguna cosa como principio que los conecta, es que hay que danzar alguna cosa que está más allá del ego. Un tenía como estrategia ir más allá del ego, desde la gratitud por la existencia, por todo, desde el amor por la humanidad. Y el otro, desde la rebelión contra su propio cuerpo. Muy bien, solo para finalizar, porque es bonito, vamos a ver 4 minutos de Kazuono danzando y bailando, y entonces podemos oír preguntas, ¿sí? El video 4 ahora, sí, por favor.
Voy a recordar que tenía 72 años cuando se presentó por primera vez en el Festival de Nancy, en Francia. Y desde ahí se quedó como muy importante, muy famoso. 72 años. Empezó a danzar con 46. Yo siempre digo esto a estudiantes, porque digo a mí yo, que tengo que mantenerme hasta el 72 como un número mágico para mí. Porque no sé si voy a encontrar la obra mañana o en 70 años. No sé. Entonces hay que mantener creando, con paciencia, hay que mantener creando. La última cosa que gustaría decir para oír preguntas si hay, es que hay muchas conversaciones hoy, la propia danza bulto no se convirtió ella mismo en un producto. ¿Se convirtió? Se convirtió en un producto porque estamos en el capitalismo. Entonces, la pregunta ¿es posible seguir bailando el bulto hoy? ¿O su fuerza contestatoria ya también se convirtió en capitalismo? Yo no tengo yo no tengo cómo contestar muy prontamente esto, pero a mí me gusta mucho de conocer estos artistas, porque lo que me dicen no son las respuestas prontas. Lo que me dicen son las preguntas. Entonces, ¿cómo seguir leyendo la sociedad, en diálogo con ella y muchas veces en tensión con ella, con la sociedad? ¿Cómo no solo servir mi arte al público, pero también cómo luchar junto y muchas veces encuentra también? ¿Es posible esto? Como ellos, no hay, insisto, algo pronto que yo puedo pegar en los supermercados de la formación. Pero hay algo que puede empujar mi cuerpo, mi energía, mis pensamientos un poco para que yo pueda seguir intentando alguna cosa. Muy bien, estoy abierto a preguntas, comentarios, cosas que quieran decir. Muchas gracias. ¿Puedo tener un poco más de luz para ver las fotografías? Hola, ¿Quién? yo aquí. Felicitaciones, maestro Eduardo. Estupendo y muy clarificador en muchas cosas. Yo recuerdo además, hablando de Katsuono, yo lo vi en el 86 en el Teatro San Martín, donde yo trabajo, pero en esa época no trabajaba ahí. Tenía 22 años. En 1980 hizo el homenaje a la Argentina y Mar Muerto. Y generó un hito en la escena nacional y a partir de ahí empezó y es realmente maravilloso. Y lo que tú aportaste, lo que vos aportaste me sirvió a mí para clarificar muchos conceptos y esto de dónde viene y todo eso que había como cosas erróneas, como esto de, como que aclarabas, no, Kabuki todos creían que era. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Por ahí también la palabra, el maestro. Yo, a mí me interesa saber cómo llega la música y cómo aparece esa relación con la música. Aquí vimos cosas con distintas sonoridades. Sí.
yo decía también a los de la maestría que Yoshito Ono, el hijo de Kazuo Ono, con quien yo he estudiado, con quien yo estudié, decía que habrá tantas danzas Buto cuantos danzarines de danza Buto, porque a cada uno se va a crear una cosa desde su cuerpo, Entonces, no hay una regla. Eso es lo difícil de estudiar Buto, porque no hay un cómo hacer. Esto es muy difícil. Incluso es difícil de decir, esto es Buto, esto no, esto sí, esto no. Muy difícil. Entonces, hay variaciones. Lo que puedo decir es que Kazuo Ono, en portugués, Kazuo Ono, bailaba siempre músicas occidentales. No sé por qué, pero a él prefería, a él le gustaba esto. Y Hijikata había muchas variaciones, muchas. Entonces había música orquestral, había alguna cosa como esta que vimos ahora también, música japonesa, porque en un momento a él le gustó estudiar el kabuki, pero no el kabuki que hay hoy, que es muy oficial, pero el kabuki del principio del kabuki, que no sé si lo saben, el kabuki fue creado por mujeres y después fueron expulsas de la danza kabuki y hoy solamente los hombres pueden danzar. Sí, eso porque había pelea de samuráis por la atención de las mujeres que estaban danzando, bailando. Entonces primero cambiaron por decir las palabras, incluso porque no hablo español, pero como niños jóvenes con cuerpos más femeninos, no sé qué es masculino, qué es femenino, pero... Y después los samuráis siguieron luchando por la atención de los niños que estaban allí. Y entonces se quitaron los niños y se abrieron espacio para los hombres viejos a danzar, a bailar kabuki. Y esto se quedó como que una técnica del teatro japonés. Entonces, pero en el principio, el kabuki era, como los grupos de kabuki, eran muy subversivos, porque había cosas diferentes y bailaban en la calle, entonces, en un momento, Hijikata intentó estudiar este kabuki del principio para crear una cosa nueva, y ahí música tradicional japonesa. ¿Sí? Entonces, muchas abordajes diferentes. Muchas veces estudiaba como los enfermos, cómo se movían los enfermos, o cómo no se movían los enfermos, cómo se daba esta lucha para el movimiento, y intentaba hacer desde ahí, por ejemplo. O sea, intentó diferentes estrategias para buscar este otro cuerpo, ¿sí? Y desde ahí, diferentes estrategias para diálogo con la música. Fernando, por favor. ¿Y cómo es la samba Buto que tú haces? Yo no sé, yo estoy intentando hacer alguna cosa entre la danza y el teatro, entre el Japón y Brasil, estoy intentando. Entonces, la última tentativa se llama Un jardín para educar las bestias. Y lo que intenté hacer es que estaba en un taller de Buto y durante este taller hubo la elección del presidente Bolsonaro en Brasil. Este fue un momento muy tenso para los artistas en Brasil, porque es de una violencia radical. Un presidente a quien decía que hay que matar 30.000 personas para que se pueda tener un país. Un presidente actuando cosas como estas. Es de una violencia muy radical, muy radical. Y un maestro miró y mis ojos y dije, es la hora de tú crear tu rebelión en la carne. Entonces me quedé como que meditativo para pensar,
que rebelión es posible para mí ahora en este contexto. Y lo que pensé es que en un mundo muy ruidoso y muy violento, la rebelión puede ser silencio y recogimiento. Por eso intenté esta pequeña historia de un hombre que intenta construir un jardín, cultivar un jardín, para que cada vez que una bestia se queda cerca, haya un susto de belleza, que a él sea más difícil seguir violento. Todo esto, una tentativa, estoy intentando, y ahora estoy trabajando sobre un texto y que estoy hablando de la inmigración japonesa en la mata amazónica, y estoy siguiendo por ahí. ¿De la qué? Selva, en la selva amazónica. ¿De la qué? De la... Selva amazónica. Sí, pero... La inmigración japonesa en la selva amazónica. Porque hay un hombre que vive solo en una ciudad. Es un hombre japonés. Es el último habitante. Intercultural realmente sigue siendo avanzamiento a pesar de que se aleja de la raíz y el origen, que el por qué se hizo en Japón. Sí, este es un enigma. Hay muchos pensadores, pesquisadores que dicen que no, la danza Buto está muerta. Hay gente que dice cosas como esta: la danza Buto está muerta, no es posible, porque lo que había de la contestación, la subversión que había en el principio, no es posible en el mundo de hoy. Hay gente que... Pero yo soy brasileño, latinoamericano, con ascendencia japonesa. Entonces, yo me siento también como un falso japonés. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, la mezcla, la mestizaje, los procesos de contaminación son como que parte de mi cuerpo. Yo no puedo recusar esto. ¿Sí? Entonces, yo creo que todo un poco más contradictorio. ¿Sí? Y hay muchas diferentes aproximaciones de la danza Buto. Entonces hay japoneses que viven en Japón y danzan y bailan Buto. Hay japoneses que viven en Europa, Alemania sobre todo, y danzan Buto. Hay personas no japonesas que han estudiado con japoneses que danzan y bailan danza Buto. Hay personas que están creando otro lenguaje desde el Buto. Y hay manifestaciones como, por ejemplo, hay Afro-Buto, hay esto, que son personas que están intentando mezclar la experiencia de los afro-latinos, afro-africanos con la danza asiática. ¿Quién soy yo para decir si sí o si no? ¿Qué puedo decir? Es que la cosa existe y cada uno va intentando encontrar su propio cuerpo. Lo más importante para mí es que la danza Buto no es una manera de bailar. La danza Buto es una manera de preguntar a mí mismo cuáles son los cuerpos posibles. Eso es importante para mí. Entonces, eso es tan filosófico cuanto una poética. Esto es tan filosófico cuanto estético. Y es tan social cuanto espiritual. ¿Sí? Entonces, para mí, todo este estudio no es porque a mí me gustaría de bailar Buto, ni sé si soy bailarín, danzarino, no sé, yo soy actor. Esto para mí es como una provocación, como empujar un poco para las preguntas, no para las respuestas. Entonces, esto, no sé si escapé lo suficiente de eso. Entonces, digamos que usted enseña danza Buto.
Yo entreno más que enseño. Sí, bueno. Yo entreno Entonces, danza buto. digamos, porque yo creo que es más como sobre unos ciertos principios, ¿no es cierto? Porque como no se trata de copiar movimientos que ya están establecidos y de una técnica que tiene como, sí, una forma muy precisa, ¿cuáles son esos principios cuando usted enseña? ¿Cuáles son 3 o 4 o 2 o 3 principios sobre los cuales se hace la investigación? Porque me imagino que es una investigación personal. Investigación. Sí. Yo tengo una maestra que se llama Yumiko Yoshioka, que es muy importante porque yo decía que en 1978 hubo la primera obra de buto en Francia. Esta maestra estaba en esta obra y vive ya en todos los lugares del mundo. Yumiko Yoshioka es muy buena danzarina, sobre todo. Y con ella es la persona, claro, yo aprendí con muchos diferentes maestros, Yoshito Ono, Atsushi Takenoshi, con muchos, Yumiko Yoshioka, Tadashi Endo, son muchos, pero ella es como que la maestra. Yo hablo en japonés, sensei, ¿sí? Entonces es como una referencia de movimiento. Y cuando pregunto a ella, maestra, ¿qué es la danza buto? La respuesta fue, la danza buto es una pregunta, como la vida. Es muy enigmático, ¿sí? Es una pregunta, como la vida. Y le digo a ella, pero maestra, ¿cómo saber si estoy haciendo buto o no? Y ella decía, no hay un cómo, pero hay movimiento. Los principios como estos, siempre hay movimiento. Esto es una cosa. Otra cosa que ella dice te lo puedo mostrar a forma de un ejercicio, pero el ejercicio no es la forma. Entonces dice, por ejemplo, la forma perfecta es del huevo, porque es un proyecto hecho para romperse. Pero al mismo tiempo, porque existe el huevo, hay protección para cada vez que encuentro con un maestro, cada vez que encuentro con textos y todo esto, cada vez estoy más confundido. Sí, por esto, para mí la danza buto es el campo de las preguntas, siempre de renovación de las preguntas, como si pudiera renovar el impulso y sobre todo la conversación que yo tengo que tener con mi propio cuerpo. La conversación, eso, cuando yo estaba viendo los dos, sobre todo el que no es Katsuono, de todas maneras hay como una cosa interior de pensamiento, ¿no es cierto? Uno siente que él va como viajando, no con la música como Katsuono, que es más un poco como sintiendo la música y todo, pero el otro tiene como, uno siente, o yo sentí como un pensamiento interior. Sí, muchas veces sí, pero muchas veces no. Muchas veces hay cosas muy simples que un maestro pide. Por ejemplo, yo estaba trabajando con los de maestría, tu cuerpo es como el humo del incienso. Entonces empezamos a como que copiar el humo del incienso. Pero no decimos esto al público. El público ve solo el movimiento. Empieza su proceso de significación desde su propia imaginación. Entonces, veces muy simples. A nosotros nos parece muy enigmático, porque no sabemos desde dónde viene el movimiento. ¿Sí? Entonces son diferentes estrategias. Y una cosa importante, la danza buto es que me recuerda, por ejemplo, Beckett, Samuel Beckett, el dramaturgo irlandés. Hay un danzarín, un bailarín muy importante de buto que dice una cosa que es importante no significar nada.
buscar la no significación para que sea posible significar una cosa u otra. Pero para nosotros, sobre todo cuando estamos en el escenario, es muy difícil encontrar la no significación, porque todo significa, ¿sí? Entonces es como una utopía, ¿verdad? Como el vacío. Como el vacío, sí, sí, sí. Pero el vacío, si digo, estoy significando el vacío, ya estoy significando alguna cosa. Lo que él dice es como no significar, para significar una cosa u otra. Entonces es como que buscar la abertura total a todo. En japonés, cuerpo se dice karada, que literalmente significa un recipiente vacío para que haya algo. ¿Sí? Entonces el cuerpo es como un recipiente, ¿sí? Que para nosotros es diferente de la comprensión occidental, porque para nosotros el cuerpo es la expresión de la identidad. Y sobre todo hoy, hay que darse cuenta, empiezo mi charla diciendo, soy un hombre con ascendencia japonesa. Entonces, mi cuerpo es la expresión de mi yo, es la expresión de mi identidad. Y desde este punto de vista, en que el cuerpo es karada, el cuerpo no es la expresión de la identidad, pero una forma de relacionarse con que puede venir. Esto es un principio de Buto. Yo no estoy bailando, yo soy bailado. Alguna cosa baila a través de mi cuerpo. Entonces son cosas como estas, que son todas muy enigmáticas. Y al mismo tiempo, los ejercicios son muy precisos, porque siempre hay un maestro junto. Por ejemplo, ¿cómo es un ejercicio? ¿Cómo plantea usted un ejercicio? Por ejemplo, esto del humo del incienso. Es muy simple, empezamos desde ahí. O muchas veces también, como hicimos en la maestría, estamos en un momento liberados del movimiento, todos pueden bailar como quieran. Y en un momento como que hago una aproximación de mi centro del cuerpo y desde ahí encuentro con una persona muy importante en mi vida y desde ahí empiezo a bailar para ella. Esta es una otra posibilidad. Son una posibilidad más formal y una posibilidad más visual. Las dos son posibles. Y yo creo que los maestros de Buto transitan entre una y otra cosa para buscar más interioridad y más forma. Se podría decir como una expresión de todas maneras muy desde adentro de uno, individual de cada uno, muy libre. Sí, sí, desde su propio cuerpo, para que no parezca muy terapéutico, Sí, desde su propio cuerpo, porque muchas veces lo que tengo en mi cuerpo es la sociedad, porque yo estoy usando estas ropas, esto, con esto, y esto que hace parte de mi cuerpo, sí, todo esto está en mi cuerpo, entonces desde mi cuerpo. pero Esto es tal vez importante. para que no se vuelva muy complaciente, hay algo de la ruptura. La ruptura. Bueno, perdón. Sí, sí, hay rupturas, sí, hay rupturas, hay la necesidad, hay rupturas, más que rupturas, hay cambios, porque muchas veces los cambios también son lentos, sí, entonces hay cambios. Es una pregunta. Entonces, tú cuando entras a tu espacio de trabajo, entrenas todos los días y ¿qué haces? Ahora que estás quedando una hora, Sí, te agachas. lo importante para mí es no hacer todos los días, es hacer todo lo que es posible. Porque, por ejemplo, estoy acá, entonces no estoy en entrenamiento ahora, y no hay que crear ansiedad por esto, ¿sí? Entonces, hago todo lo que es posible de esto. Y muchas veces esto cambia lo que hago, ¿sí? Entonces, mi maestra tiene como que una pequeña secuencia, y muchas veces hago esto, pero a veces que tengo poco tiempo para esto, tengo 15 minutos,
a veces eso. Entonces hago una parte de esto. Muchas veces mi maestra, por ejemplo, es más una definición occidental, pero es más danzarina, más bailarina que actriz. Entonces, en sus obras no hay voz. En mi trabajo hay voz. Entonces tengo que entrenar esto también. Pero cuando yo estoy usando la palabra entrenamiento, para mí, hoy, no es como voy a platicar para estar mejor. Voy a platicar solo para experimentar el movimiento. Nada más que esto, porque no sé si voy a ser mejor actor porque experimento la danza bulto. No sé. Pero, ¿por qué no? Esta es para mí la cosa. Si puedo bailar, ¿por qué no? Y voy a bailar. Y no porque intento tornar la danza bulto una especie también de producción, de productividad, para cambiar mi cuerpo, para tener una voz mejor, para tener un cuerpo más pronto y todo esto. ¿Sí? ¿Te entrenas para no entrenar? Y también, sí, esto. Y solo por el placer de hacerlo. Para tener el placer de hacerlo, porque no, como un niño que vive con su cuerpo, que vive su cuerpo. ¿Por qué no? ¿Por qué no practicar? ¿Por qué no bailar? ¿Por qué no? Es tan bueno. Hay un placer en esto, ¿sí? Entonces, eso. Pero no para ser como que un conquistador que quiere acumular técnicas y sabidurías y todo eso. No, solo porque el movimiento es bueno, moverse es bueno. Bueno, maestro Eduardo, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias por la paciencia con